Rogelio Iparraguirre, diputado nacional del Frente de Todos, está con nosotros. Decíamos con Rodolfo que hace rato no hablábamos un poco de política, porque hablábamos de la gestión de Rogelio para Tandil, que está haciendo muchísimo, pero claro, hacía rato que no mirábamos, no veíamos un poco, no escuchábamos un poco su mirada política de lo que está ocurriendo. Primero vamos a lo general, contanos vos cómo estás viendo esta situación del país y después hablamos un poquito también del partido o del espacio gobernante para adentro. Bueno, del país, para hacerlo sintético, dentro de lo posible, yo recuerdo alguna vez, hace algunos meses, en el invierno creo, acá mismo, en el desayuno, que hacía una descripción de un fenómeno que se estaba dando en la Argentina que era dual. Porque por un lado había una proyección que ahora ya se confirmó, ya estamos sobre el filo del año, de exportaciones récord desde que existen los registros. O sea, este va a ser el año de mayores exportaciones de la Argentina de la historia. Crecimiento de la capacidad instalada de las industrias, lo podemos ver en Tandil, pero esto lo podemos ver en La Rioja, en Catamarca, en las industrias que están en el AMBA, muchas de ellas llegando a una situación que hacía a veces 20, 30 años que no vivían, que es aproximarse al 100% de la capacidad instalada, algo inusual. Es decir, estoy con las máquinas prendidas al máximo posible, utilizándolas todas, no digo todas las industrias, ¿no? Pero hay un crecimiento un salto muy importante, más que un crecimiento de la capacidad instalada, crecimiento de la inversión privada, crecimiento del empleo. Escuchaba al intendente el otro día, creo que aquí en la radio, con vos me parece, esta semana. Acá con Andrea y conmigo hay en Cosas que Pasan. Del 5% Yo ahí con respecto a eso lo que te digo a vos es lo mismo que le dije al intendente. Por ahí son estadísticas, no sé si la palabra es mentirosa, pero hay que tener en cuenta que lo que se pregunta, o sea, sí. es quién está buscando trabajo. Bueno, así es históricamente, así se mide. Surge no es de ahí, yo digo, bueno, hay por ahí mucha gente que por ahí se las arregla o con una changuita o con planes, digamos, y no dice, sí, yo estoy buscando trabajo. Tal cual, es cierto. Es una cuestión metodológica histórica, siempre ¿no? lo aclaro como se lo dije al intendente cuando hablábamos justamente. Es cierto. Más allá de eso, de la cuestión metodológica, lo cierto es que del 12% de desempleo con el que estábamos antes de la pandemia a hoy, si no es un 5, es un 6, digo, estamos en el mundo técnicamente cuando se logra perforar el piso del 4% de desempleo, se habla de pleno empleo. Hay laburo. Bueno, en fin. Eso convive, yo te lo decía en julio, creo, con un fenómeno que es una distribución regresiva del ingreso. Es decir, el poder adquisitivo del común de los trabajadores, que son la enorme mayoría de los argentinos, está ahora dado por la inflación, en primer lugar, que no ha parado de crecer, o al menos de ser un fenómeno sostenido. Entonces se daba esta cosa dual. Bueno, hoy se ha profundizado al máximo. Es decir, hoy conviven esas dos caras permanentemente. Es difícil celebrar los logros, es incómodo celebrar los logros que existen porque en paralelo convive con esto, ¿no? Hoy se ha casi que consolidado, ojalá que me esté equivocando y en breve, yo creo que va a ocurrir, esto se empieza a revertir, pero se ha casi consolidado algo que yo les decía es único en la historia argentina, y es que trabajadores registrados, es decir, trabajadores que tienen su salario por convenio, con la seguridad social, con todos los derechos laborales, etcétera, etcétera, tienen ingresos en blanco por debajo de la línea de la pobreza. Sí, señor. Y te puedo nombrar por ramas, digamos, pero son las ramas, las mayoritarias, más otro montón de ramas más pequeñas. Digo, acá va desde la construcción, el comercio, los municipales, los gastronómicos y del turismo. El periodismo, si querés incluirlo. El periodismo, ni te cuento. Y esto no ocurría en la Argentina, yo me animaría a decir que nunca. Es decir, el que tenía un trabajo registrado, un trabajo formal, por convenio, bueno, no estoy diciendo que tirase manteca al techo en alguna época de la Argentina. Sobrevivía a las crisis. Digamos, si tenías trabajo en blanco y sabías acomodarte, sobrevivías a las crisis en nuestra Argentina. Hoy hay gente que la está pasando muy mal, como decís vos, con trabajo registrado, con trabajo en blanco. Sí, gente que hay un fenómeno que se está dando en la Argentina que tiene que ver con esto de que hay empleo, hay gente que está con el pluriempleo, que además desordena la familia, el que labura 8 horas en un lugar y hay otros 3 o 4 días a la semana que tiene otro laburo más de otras 4 o 5 horas, sale de un trabajo, va al otro, que tiene que ver con esto mismo,
aunque si el poder adquisitivo está tan deprimido y ese trabajo no alcanza, pero hay posibilidad de otro empleo, mal pago, aún peor que ese que el principal empleo, bueno, y entonces empieza a ocurrir esto de familias que tienen muy poca presencia de sus padres en el núcleo, en el hogar. Hay una cosa que el otro día charlábamos con un sacerdote, y es que hay que recuperar, nos hemos hecho la costumbre de describir a la crisis en términos individuales. El trabajador, la jubilada, el jubilado, el desocupado, y hemos dejado de hablar de la familia, digamos, que es la que creo que yo es el núcleo central de la organización de la vida. No lo digo no solo como cristiano, estoy diciendo algo de cómo se ordenan las sociedades, ¿no? Sí, desde lo social. Exactamente. Y hoy es la familia argentina la que está soportando esta situación con muchísima expectativa, con mucho deseo de salir adelante. Yo tengo mucha confianza en el trabajo que viene haciendo el ministro de Economía, Sergio Massa, mucha expectativa y confianza. Es difícil a veces enfriar la cabeza y hacer un análisis que toma distancia, ¿no? Porque obviamente que acá se juegan los deseos también, no los deseos como espacio político, los deseos como argentino, de poder salir adelante en un país que lo tiene todo, ¿no? Rogelio, lo mencionaste a Massa. ¿Cómo está? Bueno, Massa, que forma parte de esta coalición de gobierno. ¿Cómo está el grado de unidad del Frente de Todos? Hay cosas que las vemos, hay otras cosas que ustedes las analizarán para adentro. Digamos, ¿qué es lo que decís vos hacia afuera al respecto? No, digo lo mismo que digo hacia adentro, con total honestidad, hablando a nivel nacional, ¿no? De la coalición. Sí. No, creo que no ha podido, desde que... Esta es una interpretación personal, ¿eh? Yo creo que una coalición que nació desbalanceada, porque cuando uno conforma una coalición política, una coalición de gobierno o una coalición electoral, no es como cuando se juntan 2, 3 o 4 a armar una sociedad anónima. Que vos me decís, no, yo si no es con el 33% no entro, no, yo quiero el 51 más 1, quiero la acción de oro, dice uno, sí, no, firmás, no firmás. En una coalición lo que se pone arriba de la mesa es lo que cada uno trae de arrastre de la historia. Uno no elige tampoco qué poner arriba de la mesa. Es el peso específico que tiene frente a millones de argentinos. Bueno, en una coalición del peronismo, del panperonismo, si querés, que uno de los integrantes, en este caso una de las integrantes, es Cristina Kirchner, y bueno, sí, está desbalanceada desde el vamos. Pero se equivocó ella porque siempre. Ella fue la que determinó, digamos... No, es que yo no creo que el desbalance sea un problema. Lo que digo es que es una coalición que nació... ¿El desbalance entre quién y quién es? ¿Entre el presidente y la vicepresidenta? Entre el peso específico en esa coalición de Cristina Kirchner y el resto de los actores de la coalición. Bueno, entre ellos el presidente, ni más ni Alberto menos. Fernández, Sergio Massa, los movimientos sociales, los sindicatos... No podemos comparar ni a Sergio Massa ni a los movimientos sociales con el presidente de la nación en un sistema tan presidencialista como el nuestro. Por eso, creo que ahí radicó el inicio del problema y luego no hizo más que profundizarse. En algún momento, evidentemente, insisto, esto es un análisis personal, puedo estar equivocándome, el presidente empezó a resistir esta idea de ser presidente en un país tan presidencialista como el nuestro, ¿sí? Ser la cabeza del Estado, siendo parte de una coalición desbalanceada, no en su favor, es decir, donde él no expresaba el mayor peso de la coalición. A partir de ahí, lo que yo entiendo es que a partir de esa negativa o de que eso le resultase molesto, no sé cómo expresarlo, al presidente de la Nación, Alberto Fernández, empiezan a tomarse una serie de decisiones y de articularse las decisiones, es decir, se empieza a dar un circuito de toma de decisiones en términos políticos que intenta empezar a prescindir o al menos equilibrar ese desbalance, ¿no? en relación a la figura de Cristina, y eso fue aparejando problemas y dificultades en el diálogo y en el entendimiento, y ahora lo sabemos todo porque lo vemos todos los días en los diarios. Pero ese desbalance, Rogelio, que vos planteás, ¿no lo vio Cristina Fernández? Digamos que sí. Se le dice, bueno, se la reconoce como una gran política. Es la primera que lo vio. Pero obvio. ¿y por qué lo puso por qué entonces lo invitó a Fernández a ser presidente? Es que tal vez me estoy expresando, y no al revés. me estoy expresando mal. Yo no estoy diciendo que es un problema el desbalance. El desbalance es... yo lo interpretaba de esa manera. No, es producto de la historia. Lo que estoy diciendo es que es un problema no entenderlo. Y es el problema que creo que ha tenido el presidente Alberto Fernández.
o no lo ha entendido, o le ha empezado a resultar molesto, o ha intentado evitarlo, llamale como quieras, y eso empezó a traer cortocircuitos en la coalición, en el funcionamiento de esa coalición. Es una de las razones, no es por ahí necesariamente la central, pero sí es una que es insoslayable, de la dificultad para afrontar los problemas que tiene la Argentina. Creo que eso ha mejorado un poco desde el arribo de Sergio Massa al Ministerio de Economía, un Ministerio de Economía empoderado, ¿no? Donde se le ha dado y se le dan todas las herramientas decisorias en materia macroeconómica al ministro. Eso ha acomodado un poco, pero si el presidente Alberto Fernández no entiende que no debería ser un problema en sí el desbalance, porque te insisto, no es que se sentaron en una mesa con una viroma y firmaron un documento y bueno, vos tenés un tercio, vos un tercio, yo un tercio. No, yo lo entiendo. Lo que pasa es que es muy difícil, Rogelio, me imagino yo, para un presidente, ¿no? Sin esa trayectoria, sin esa historia que sí, afirmás tiene la presidenta, debe ser muy difícil para él, digamos, lidiar con esas cuestiones teniendo en cuenta que es el que tiene que tomar las decisiones. Sí, ¿no? Evidentemente ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Y no ha encontrado la manera de encontrarle el agujero al mate a esa dificultad. Pero yo insisto, ¿no fue una mala decisión en este caso de la vicepresidenta? No, el otro día lo explicaba en... ¿A dónde fue que habló la vicepresidenta antes de lo de La Plata? No recuerdo a dónde. Creo que en la CGT, ¿no? Me parece que fue ahí. Rodolfo nos está bancando detrás de lo que Gracias, Rodolfo. Y ella explicaba el contexto, ¿no?, de ese año 2019 en el que arribaron a esa decisión de que Alberto Fernández fuera el presidente, ¿no? El contexto global, de muchísima complejidad, el contexto económico de la Argentina, la necesidad de reconstruir mayorías en la Argentina, partiendo de aquella premisa que se repetía hasta el cansancio, ¿no? Que era: con Cristina sola no alcanza, sin Cristina no se puede. Digo, de este lado del peronismo hablo, ¿no? Sí. Bueno, haciéndose carne de eso, de que efectivamente con Cristina sola no se podía, y sin ella, con Cristina sola no alcanzaba y sin ella no se podía, y tomó una decisión en ese sentido, que fue electoralmente acertada, ¿sí?, porque se obtuvo un triunfo importantísimo frente al expresidente Mauricio Macri, pero que luego evidentemente tuvo, yo diría casi que desde el vamos, una serie de dificultades políticas que no pudieron ser abordadas con éxito, eficientemente. En el próximo bloque vamos a hablar con Rogelio Iparraguirre también del Frente de Todos aquí en la ciudad de Tandil. Están, saliendo actores, ¿no?, al campo de juego que hasta el momento no se veían, porque se veía un peronismo encolumnado en su mayoría detrás de Rogelio Iparraguirre. Vamos a hablar de esto, si te parece, en el próximo Sí, cómo no. Rogelio Iparraguirre está con nosotros compartiendo el desayuno aquí en Tandil Despierta. Rogelio Iparraguirre está con nosotros, diputado nacional del Frente de Todos y presidente del PJ. Hablábamos a nivel nacional de cómo estaba la situación con el espacio. Hablemos un poco de lo local también. ¿Cómo lo estás percibiendo? Infinitamente mejor que a nivel nacional. Ojalá fuera, no digo al revés, pero estuviera un poquito más Tendrías más equiparado. trabajo si fuera al revés. No, infinitamente mejor. Acá ha habido, en estos 3 años tan singulares, ¿no?, pandemia mediante, un proceso en el peronismo y otros actores que orbitan cercanos al peronismo de Tandil, de mucho ordenamiento, que tal vez, como dice un viejo compañero, perdón por lo viejo, pero bueno, un experimentado compañero del peronismo de Tandil, a quien yo aprecio mucho, dice: ojo que pasamos de los últimos 20 años del peronismo de Tandil, donde, bueno, la cosa generalmente era picante, ¿no? Uno enfrentado al otro, el otro aquel, el otro aquel. Pasamos a una situación donde, de tan ordenada que está, se pueden a veces adormecer un poco algunos actores, ¿no? Y lo que yo estoy viendo ahora, gracias a Dios, es que Perdón, lo que pasa a haber es que mayor proactividad. Ese adormecimiento también quizás fue fruto de una decisión del espacio a nivel nacional de decir, bueno, vamos por acá. No, bueno, las cosas van decantando, ¿no?, en la política. No son cosas que alguien decide, alguien se levanta un día y decide algo. Las cosas tienen que tener correlato con la realidad y con
con una línea de tiempo que generó condiciones para que algo suceda. No es que alguien dijo un día, nadie dijo, Rogelio Iparraguirre va a ser el presidente del partido, y el resto dijeron, bueno. ¿No? No, lo hemos charlado. No, lo que fueron un montón de compañeros. Pero alguien habrá dicho, bueno, Rogelio tiene que ser el candidato. No, lo que hay es una construcción de, por lo menos, es mucho más vieja. Pero por lo menos, hablo del momento en el que con María nos volvimos a vivir a Tandil, hace ya va a ser 13 años. Bueno, hay una construcción, hay un trabajo de 13 años, ¿no? Que creo que ha tenido, por supuesto, errores también, que duda cabe, pero un camino de aciertos, de menos a más, con mucha humildad, con mucho trabajo, y eso te va generando un espacio y un lugar y una legitimidad que... Tiempo de conocimiento, digamos. Claro. Recuerdo el tiempo que Rogelio aprovechaba a recorrer empresas e industrias. Durante el macrismo que hicimos eso, cuando no teníamos el gobierno. Bueno, eso es lo que fue generando, digamos, fueron madurando una serie de condiciones que hace que una mayoría, por lo menos, circunstancial de compañeros y compañeras del peronismo entiendan que a uno le toca ocupar esa responsabilidad. Por supuesto que eso no es totalizante, ni nunca lo pretendés, porque ahí sí sería el adormecimiento total y sería algo más bien autoritario, ¿no? Pretender que todos actúen y piensen de la misma manera. Todo lo contrario, en un espacio como el peronismo se necesita, por eso te decía esto que me dice este compañero, se necesita que activen, vamos a decir, los actores, ¿no? Yo lo que he visto en el último tiempo es que empieza a ocurrir eso, por suerte. Es decir, espacios y actores del peronismo de Tandil que entienden que tienen que darse un lugar y que para eso hay que trabajar y hay que generárselo. ¿Alguno en particular te sorprendió? No, pero digo, y lo digo con mucha... a ver, yo quiero decir que lo celebro. Ayer leía una editorial de Marcelo Valle, una editorial, no, un reportaje, en El Eco, el referente del Frente Renovador, contando que van a salir a buscar actores del peronismo no kirchnerista que tal vez se han alejado. En buena hora, eso es lo que tienen que hacer. O conversábamos con vos y Andrea, creo, a raíz de un espacio del peronismo más localista que emergió hace poquitos meses o hace poquitas semanas. Con Federico Martínez, el titular de la UDAI Tandil, ¿no? Buscando representar algo de un peronismo más tandilense que no tenga tanto que ver con las cuestiones superestructurales. ¿Que no tenga tanto que ver con Iparraguirre? Con las cuestiones superestructurales, y si es que no tenga tanto que ver con Iparraguirre, bienvenido también. Lo importante es, porque si no uno creería que tiene la capacidad de representar al todo, y eso es un error. Además de un acto de soberbia, es un error, te hace menos inteligente. ¿Vos te imaginás, no sé, compitiendo en las PASO con Federico Martínez, no sé, Nico Carrillo? Hay muchos nombres que le podríamos poner a esas PASO. ¿O creés que el espacio del peronismo, como en otras oportunidades, no va a ir a las PASO porque ya se va a definir previamente un candidato? Eso va a depender de... ¿De qué? De las decisiones y del volumen que distintos espacios y actores vayan adquiriendo, de cara a algo que también lo conversamos largo y tendido, que ya tiene algunos años y algunas elecciones encima en la Argentina, que son las primarias, que es un instrumento. De hecho, nosotros, a ver, en el 2017, justo recién lo saludábamos, fuimos a una PASO con Daniel. Con Daniel López. Sí. Y bienvenido sea, y no fue la muerte de nadie, ¿no? Es un modo de dirimir diferencias cuando, por distintas razones, no se llega a construir una unidad que pueda prescindir de las PASO. Yo no estoy aventurando cuál va a ser el escenario del peronismo el año que viene en Tandil, si es una cosa o la otra. Lo que quiero decir es que celebro que haya actores y espacios que estén saliendo a caminar en el entendimiento o en la idea de que pueden representar algo que yo o el peronismo o el PJ, digamos, sería la institucionalidad que yo hoy represento, no llega a representar, o al menos no lo hacemos cabalmente. Bien, hay que hacer eso, justamente. De eso se trata, construir mayorías, no esperar que uno represente al todo y si sale bien, bien, y si no, no sale, sino salir a trabajar. A ver, es la militancia política esto, ¿no? Hay que, todo lo que sume participación, todo lo que sume organización, todo lo que sume voces, a un coro de voces que no tienen que ser sincrónicos, sino que tienen que aportar en la diversidad, aportar riqueza de miradas y de voces, todo eso es bienvenido en una situación en la que Tandil, entiendo yo, se encamina a un escenario donde sectores
ahí sí estoy aventurando algo, pero quiero decir, sectores cada vez más importantes, a mi humilde modo de ver, de la sociedad, entienden que Tandil ya merece y puede dar un salto en el modo en el que se gestionan los destinos de la ciudad. Rogelio, y digamos, todos estos nombres que están saliendo, lo discutíamos el otro día, no me acuerdo si con Rodolfo o con Andrea, ¿vos creés que tienen, intención real, por ejemplo, de ser precandidatos a intendente por el espacio del peronismo, o que levantan la cabeza y, digamos, levantan la mano para decir, ojo que yo estoy acá, si vamos a una unidad, bueno, me corresponde también estar dentro No, eso no del lo equipo? sé, eso habría que preguntárselo a cada uno. Yo lo que quiero decir es que Lo vamos haciendo. cualquiera de las dos posibilidades me parece que son saludables. Me parece que son saludables. Si hay, y aparte estoy seguro que hay espacios, sectores del peronismo que mi figura no puede terminar de representar acabadamente, ¿qué más, qué mejor que haya otra que sí pueda darle representación a eso, ¿no? Claro, después de las PASO es el tema. ¿Qué ocurre? Eso lo agrega Rodolfo. ¿Qué ocurre después de las PASO, no? Bueno, justamente... famoso tema de los heridos. Bueno, yo justamente creo que este proceso de madurez que transita el peronismo de Tandil de los últimos años a esta parte ha alejado esa etapa que, como te digo, es anterior, donde si uno se enfrentaba a otro, por ejemplo, en una PASO, después no cuentes con ese. Yo creo que hoy hay... Y los actores que estamos hablando, ¿no? Hay una generación de hombres y mujeres, de militantes, de mucho trabajo, de mucho compromiso, que ya tienen años en el lomo, a pesar de la juventud, que no están dispuestos a repetir aquellas viejas historias que queremos dejar atrás en el peronismo de las peleas estériles, ¿no? Yo siempre digo, de un tiempo a esta parte, nosotros los que a los 20 y pico de años, 30 y algo, del peronismo de Tandil, teníamos el dedo largo para señalar lo que habían sido los errores y, si querés, incluso, entre comillas, los culpables de tal elección, de tal... Ese dedo se fue haciendo cortito, y ahora es un dedo que señala a uno mismo. Se autoacusa. Y uno tiene que ser consciente de que empezó a llevar una mochila más pesada y hay que dar la talla, y hay que estar a la altura de las circunstancias. Rogelio, a mí me parece un desafío fantástico. Creo que nadie estoy puede... dispuesto a dar, pero con alegría, además. Creo que nadie puede negar, ni propios extraños, lo que estás trabajando por Tandil, lo que estás gestionando por Tandil. Ahora, ¿cuánto te está costando, en cuanto a críticas de compañeros, tanta foto con Lunghi? Creo que ahora menos, tal vez porque algunos ya se acostumbraron. No quiere decir que estén de acuerdo. Pero en un momento sí, era un poquito más a flor de piel esa crítica. De algunos, a mi humilde modo de ver, porque no podían salir de una vieja lógica de que si eras opositor al que esté gobernando, en este caso Lunghi o quien fuera, había que enfrentarlo. Y yo no comulgo con eso, y creo que por delante de todo están los tandilenses. Y los tandilenses, lo dije una y mil veces, han elegido, no una vez, 5 veces consecutivas a quien hoy es el intendente, el doctor Lunghi, ¿sí? Y ese es el representante institucional de los tandilenses. Y si uno tiene posibilidades, chiquitas o grandes, de colaborar con la ciudad, de ayudar, de traer una gestión, una obra, un programa de gobierno, lo que fuere, ¿cómo lo vas a hacer si no lo haces con el intendente? ¿No? Si eso es merecedor de críticas, porque alguien considera que políticamente es mejor no hacerlo, porque hacer eso implica ayudar al intendente en lugar de los tandilenses, yo repito mi mirada al respecto. Creo que es muy mezquino, creo que es una mirada muy corta. Lo respeto, digo, porque respeto las opiniones de todos. Ahora, yo estoy convencido también, y pretendo que se respeten mis opiniones. Yo hoy tengo una enorme posibilidad, con mucho laburo, sí, pero una enorme posibilidad de gestionar cosas para Tandil, acelerar gestiones que viene haciendo el municipio, acercar programas de gobierno, que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Tandil. Ahora ya están presentando el proyecto ejecutivo. Te pongo un ejemplo de algo que nació de mí, porque pesqué en algún lado un programa y me fui como loco ahí atrás. Las 11 cuadras de hormigón de Suárez García, para que Suárez García llegue a Juan B. Justo y tener una vía de acceso alternativa al casco urbano, ¿sí? Que descomprima Lunghi. ¿Vos sabés lo que significa eso?
y las 37 cuadras de reasfaltado y ensanche de Juan B. Justo hasta La Porteña, que es el único acceso de Tandil que quedó sin atender, Tremendo, es parte del circuito turístico, pero que además tiene muchos vecinos de Tandil en el barrio La Elena, etc. Yo encontré esa posibilidad, no era algo que estaba gestionando el municipio. Hablo con el secretario de Obras Públicas, ¿con quién voy a hablar si no? Y le digo, ¿nos podemos ver? Voy a su oficina y le digo, che, ¿sabés que tenemos la posibilidad de gestionar 11 cuadras de hormigón para de gestionar el completamiento de Suárez García y reasfaltar todo Juan B. Justo? ¿Qué te parece? Y buenísimo, bueno, hagámoslo. Y nos ponemos a trabajar en eso. Yo estoy convencido de esto. La cisterna de agua de la movediza. La cisterna sí, que es una necesidad imperante. Si hoy a la mañana teníamos mensajes. Tendría que estar, ya están haciendo las pruebas. El 30 de noviembre tenía que estar la obra ya para inaugurarse. Ha habido algunas dificultades, sobre todo para traer algunos elementos que hacen a la cuestión eléctrica. Dicen, yo no quiero aventurar, pero que para las fiestas más o menos primerísimos días de enero podría estar funcionando. Necesitamos que esté funcionando. Bueno, eso también, digamos, el presidente Lenosa me dice, che, tu municipio no pidió ninguna obra de agua. No hace falta ninguna obra de agua en Tandil. ¿Cómo no? ¿No te pidieron la cisterna? Que en su momento el gobierno de María Eugenia Vidal había contratado a una consultora para hacer un proyecto ejecutivo. Que la verdad fue un negocio para ellos, porque no hicieron la obra, pero sí contrataron a una consultora, pero a nosotros nos vino bien, porque por lo menos teníamos parte del trabajo avanzado, que era ese famoso proyecto ejecutivo. Lo llamé a Lung, hicimos un Zoom, todavía era la pandemia, con las autoridades de Lenosa y con el intendente, después los dejé a ellos trabajar, yo ya había hecho mi aporte, que era acercar esa obra a Tandil. Bueno, y vamos a resolver la provisión de agua potable a La Movediza, a Tropezón y a Cerro Leones inclusive, ¿no? Imagínate no haberlo hecho. ¿Quién puede creer de verdad que es mejor no hacerlo? Por más, no sé, uno imagina que... Bueno, hay mucha gente, digamos, con posiciones radicalizadas que prefiere, digamos, que una obra no se haga que hacerle el trabajo al intendente. Bueno, yo prefiero recibir 1 y 1000 críticas antes que no hacer ese aporte cuando tengo en mis manos la posibilidad de hacerlo, porque aparte estaría dañando a mis vecinos, que es por los que trabajo. Mirá, te leo uno solo. Todo bien, Rogelio, pero le estás haciendo el trabajo al intendente. Pero es que, insisto, a ver, yo no me canso de repetir, creo que la grieta es una enfermedad social que nos obtura a los argentinos, nos hace más intolerantes. El intolerante es menos inteligente. Perdón, que a mi interpretación la empezó tu espacio político. Bueno, según mi interpretación, y después podemos charlar fuera de aire, en qué la fundamento. Bueno, y que después la utilizaron todos. Lamentablemente la utilizaron todos. Perdón. Está bien, no, yo respeto tu interpretación. Quien te habla, Rogelio Iparraguirre, trabaja todos los días para sortear eso que considero una enfermedad social. Para mí, la grieta nos hace básicamente menos inteligentes. Y si sos menos inteligente, no vas a dar nunca con el problema, con el diagnóstico, y sobre todo no vas a tener la capacidad de ponerte a laburar para hacer lo que esté a tu alcance para resolverlo. Porque no te lo va a permitir porque estás mirando otra cosa. Entonces, en ese sentido, no cuenten conmigo. Yo sé que a veces, y esto un poco me tranquiliza, a la inversa, también hay sectores del oficialismo en Tandil, del radicalismo, que han sido y son muy críticos con el intendente, o con sectores de ahí, por el trabajo conjunto. Bueno, lo mismo, digo, en ese caso no me toca a mí responderles, ¿no? Pero lo mismo, en el medio están los tandilenses, están nuestros vecinos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para que Tandil mejore, y si uno tiene la posibilidad, escúchame, hay que hacerlas. Rogelio, no te imaginas la cantidad de mensajes que hay con preguntas, con saludos. Mirá, no leemos ninguno justamente para no quedar mal con los demás. Así que te agradecemos mucho y bueno, que se repita pronto. Cuando quieran, un placer. Gracias, porque veníamos por distintas cuestiones, veníamos postergando lunes. Hace como 4 lunes. Hace como un mes que venimos postergando por distintas cuestiones, así que gracias también por bancarnos. No, Claudio, a vos y a vos, Rodolfo, que estés ahí detrás de cámara también. Gracias. Gracias, Rogelio. Rogelio Iparraguirre charlando con nosotros, compartiendo el desayuno de Mini Sweeties.